La cola para entrar en los baños públicos comienza antes del amanecer. Adultos vestidos con gruesas prendas de lana, con cestas para la ropa y manojos de ramas secas, esperan pacientemente junto a las puertas, donde el olor a roble húmedo se mezcla con el calor de las cenizas. En la vecindad, junto al desagüe, cuelga de un gancho un cartel con las multas. Las lavanderas no pueden verter la lejía en la zanja de agua potable. Las cenizas deben guardarse hasta que se lleven al patio comunitario, y los cubos con los desechos solo se pueden vaciar después de la señal de campana. No es una imagen de suciedad eterna, sino un ruidoso régimen de limpieza que más tarde se romperá, y precisamente por eso no se recordará el orden, sino las prohibiciones. Les saludo. Cuéntenme desde dónde ven este programa, de qué ciudad y de qué país, y yo intentaré ser su tranquilo guía. Escriban en los comentarios cómo se resuelve el tema del agua y las alcantarillas en su zona, y les deseo una escucha atenta. A continuación, vendrá una crónica seca, pero inquietante, de baños, lavanderías y libros de multas, de los que se desprende la vida real, y no una caricatura. La cotidianidad en estos textos huele a humo. Las normas de los baños exigen a los adultos que se encargan de la calefacción mantener una reserva de leña seca para varios días, anotar el precio de los leños y registrar cuántas veces a la semana se rocían las piedras. También se enumeran las hierbas permitidas en la sala de vapor, quién tiene derecho a encender el fuego y cuándo se pueden ventilar las puertas que dan a la calle. El reglamento establece un horario para hombres y mujeres, pero lo más importante no es el horario, sino el régimen sanitario. Se renueva el agua, se sacan los residuos, se seca la ceniza y se utiliza para la lejía. Si hay escasez de leña, la bañera reduce el horario, pero no cancela el régimen de recogida de basura. En el banco de la entrada hay una lista de los visitantes habituales que contribuyen con leña o dinero y tienen derecho a voto en caso de quejas. Así, la limpieza se convierte en contabilidad. Se paga por la calefacción, se responde por el desagüe y se pregunta por el orden. Las leyendas aman la oscuridad, pero los documentos aman a los vecinos. Las quejas a la oficina municipal suenan siempre igual. Las lavanderas adultas lavan demasiado cerca de la fuente comunitaria, la lejía se escurre en el foso potable, los niños de los patios artesanales juegan junto a las zanjas y esparcen las cenizas, por lo que el olor permanece en la calle más tiempo del debido. La oficina exige que las lavanderas enjuaguen las telas en el canal de desagüe inferior, y no más arriba, y impone multas de diferente gravedad en función de la reincidencia. A los propietarios de los baños se les impone la responsabilidad de limpiar la canaleta de piedra y entregar compuertas de madera durante las épocas de gran afluencia. Estas pequeñas cosas, nacidas de las quejas de los vecinos, constituyen el esqueleto de la limpieza urbana. No son héroes, sino listas. Los precios del combustible son el barómetro más comprensible. En los meses fríos, el precio de la leña aumenta y la ciudad comienza a subvencionar los baños con grano o con aplazamientos en el pago del alquiler para que no se apaguen las estufas. Los estatutos prescriben que se conceda entrada gratuita a los adultos pobres, según una lista de la parroquia, varias veces a la semana, pero solo en la hora en que hay menos gente, para no alterar el orden. El derecho al lavado se convierte en un objeto de contabilidad, no en limosna. Allí también aparecen severas advertencias. Está prohibido llevar a la bañera a enfermos con marca de peste cuando se ha declarado peligro. Está prohibido mantener las puertas abiertas de par en par si hay malas noticias en el barrio. No porque la bañera sea mala, sino porque el miedo al agua en los ojos de la gente es más fuerte que el recuerdo de un cubo de agua hirviendo con ceniza.
El primer giro preparado se esconde en la palabra cierre. En los días de brotes, la ciudad cierra temporalmente los baños, coloca sellos en las puertas y distribuye estufas por los patios para que no se pierda el calor. Años más tarde, esta medida se interpretará como una prueba de la suciedad eterna, como si la gente prefiriera el hedor al agua. En realidad, el cierre fue una medida sanitaria, no una cuestión de ideología. Durante el período de peligro, se prohibieron los baños públicos, pero no se canceló el lavado con lejía ni la ventilación de los patios. Las lavanderas fueron trasladadas a los desagües inferiores, donde el agua arrastraba la suciedad río abajo, y se les obligó a hervir la ropa más tiempo de lo habitual. En las cuentas se ven las compras de combustible extra para las grandes calderas. En las leyendas solo quedará la palabra cerrado. En los libros quedará una larga columna de gastos de hervido. El segundo giro es imperceptible, pero más agudo: los libros de multas. Allí, donde en los relatos se ríen de la higiene ridícula, en realidad hay líneas ordenadas. Las lavanderas adultas son multadas por verter lejía río arriba. El propietario de la bañera es castigado por no limpiar la bandeja. El tendero que tiró cenizas en la acera está obligado a llevarlas al patio comunitario. Los artesanos son advertidos por almacenar lana sucia en la toma de agua. Las cantidades no son elevadas, pero la repetición es alta. Cada hoja es como una pequeña bomba que bombea la suciedad del barrio residencial a las afueras. También en estos libros se ve cómo la limpieza se convierte en parte de la economía urbana. Las multas cubren el trabajo de los porteadores y los guardias, y el orden se convierte en trabajo remunerado. El tercer giro se produce en el lenguaje de la moral. Los moralistas tardíos preferían ver en los baños un lugar de libertinaje, y se alegraban de su cierre como una victoria de las buenas costumbres. Sin embargo, los estatutos dicen lo contrario. Se bañan los adultos, se bañan los artesanos, se bañan los enfermos, a los que el médico prescribe vapor, pero solo en las horas asignadas y bajo la supervisión del vigilante. En el interior no se aceptan las fiestas ruidosas. En la entrada no se aprecia a quienes traen vino. El reglamento no castiga la intimidad, sino la suciedad, lo que confunde la imagen de que vivían en medio de un hedor eterno y no conocían el agua. La ideología tardía quiso oscurecer los siglos, pero los libros de contabilidad nos dejaron constancia de la compra de escobas y el secado de cenizas. Lo cotidiano suena árido, pero es precisamente lo que sostiene la narración. En determinados días, la ciudad ordena cerrar los desagües cuando el río está crecido, para que la suciedad no vuelva a los patios a través del desbordamiento, y castiga a quienes abren las compuertas antes de tiempo. En determinadas semanas, se prescribe guardar las cenizas en cajas y no en cestas abiertas, para que el viento no lleve el polvo al mercado. En determinadas horas, se prohíbe lavar la ropa en el cauce superior debido a los rituales y procesiones, para que el agua no huela a lejía cerca de las puertas del templo. Todo esto une la lógica sanitaria con el calendario religioso, y en esta intersección surge la tensión. La antigua costumbre de la limpieza no desaparece, pero se frena para no molestar a los vecinos y no alarmar a las personas que temen el contagio. Otra capa se ve en los cálculos de combustible. Para mantener el vapor uniforme, los leñadores cortan el roble en troncos iguales y anotan su consumo durante la noche. Cuando hay escasez de madera, la ciudad asigna carbón, pero exige no ensuciar la calle y limpiar las chimeneas con más frecuencia. En las tiendas aparecen cestas con ceniza selecta, que las lavanderas compran por poco dinero. La ceniza es la moneda de la limpieza cotidiana. La lejía se cuece durante mucho tiempo. La ropa se hierve
hasta que la tela deja de chirriar por la grasa, y solo entonces se permite el enjuague en los desagües, donde la corriente se lleva la suciedad. En los barrios pobres se hierve sin baños, en calderas de patio, y eso también es limpieza, no su ausencia. Cuando la ciudad se asusta de la peste, el orden se rompe, pero no desaparece. Se prohíben los baños públicos, se reducen las horas de las lavanderías, se trasladan los lugares de enjuague y se aumentan las multas por violar los cauces. Los guardias patrullan los puentes, vigilan las compuertas, exigen que se guarden las aguas residuales hasta la noche y se lleven a los pozos de compostaje de la comunidad. La dureza no se dirige contra el agua en sí, sino contra la acumulación de cuerpos en un mismo espacio y contra la mezcla de las aguas residuales con la red de agua potable. Los relatos posteriores solo conservarán los gritos sobre la suciedad, aunque la realidad nos muestra obstinadamente la disciplina. Allí donde se teme a la enfermedad, se cuentan los cubos y las horas. El conflicto mitológico con el documento se extiende a lo largo de estas líneas, como un hilo de tela mojada. El mito exige una imagen oscura, en la que nadie se lavaba ni comprendía los beneficios del vapor. El papel responde obstinadamente con listas. ¿Quién estaba de guardia en la estufa del baño? ¿Quién sacaba las cenizas? ¿Quién pagaba la multa? ¿Quién trasladaba el lugar de enjuague más abajo del puente? ¿Quién pedía nuevas válvulas para las canaletas de desagüe? Es una verdad incómoda, porque destruye la simple burla. La realidad se parece menos a un chiste y más a un inventario. En él se ven adultos que esperan cansados en la cola del baño al amanecer y se pelean ante el cartel de las multas. Se ven lavanderas que arrastran cubos hacia los desagües inferiores. Se ve al vigilante que estropea la mañana pidiendo que se cierre la compuerta. Y se ve la ciudad que, temiendo el contagio, cierra temporalmente las puertas de la bañera y luego las vuelve a abrir junto con el libro de gastos, porque sin ese libro, la suciedad se vuelve realmente eterna. Al otro lado de la cola para el baño, se oye el chirrido sordo de las balanzas. El leñador pesa las ramas de leña y las anota en un cuaderno, línea tras línea, como en una tienda donde se cuenta la sal y el hilo. Junto a él, en un gancho, se secan las escobas. Debajo de la tienda hay un cubo con ceniza para la lejía. En la pared, un tablero con los horarios de las secciones masculina y femenina. Y debajo del tablero, una pequeña tabla de gastos donde se anotan los nombres de quienes han aportado leña o monedas. A mitad de semana, las lavanderas vienen aquí con cubos de madera, y el vigilante se asegura de que el enjuague vaya al desagüe inferior y no al canal de agua potable. Los que infringen las normas son inscritos en el libro de multas. Líneas secas, repetitivas, sin dramatismo, pero con consecuencias. El dinero se destina a la reparación de las compuertas, al pago de los porteadores y al transporte de las cenizas al patio comunitario. Y si en algún lugar cercano huele a humo, no es porque la gente no sepa lavarse, sino porque la máquina de limpieza está funcionando, calentando agua y quemando leña, convirtiendo la grasa en ceniza y en lejía. En las ordenanzas municipales, el fuego y el agua se encuentran como vecinos que se pelean constantemente, pero que inevitablemente tienen que convivir. Las normas de los baños prescriben un calor uniforme, el cambio de agua, el secado del suelo, la ventilación de las puertas cada hora, la prohibición de llevar comida y vino a las salas de vapor, la prohibición de mantener las escobas cerca del hogar abierto y una lista de hierbas permitidas para el vapor. En los mismos libros, la ciudad recuerda a los artesanos adultos que la lana sucia no debe almacenarse en el canal de desagüe superior y que la lixivia debe transportarse en cubos cerrados.
A las lavanderas se les permite recoger cenizas en las tiendas según las listas, pero se les advierte que está prohibido esparcirlas cerca del pozo. En las líneas estatutarias se perfila de forma torpe pero clara la costumbre de la limpieza: hervir, vaporizar, ventilar, vaciar, sacar, eliminar. No es una imagen de la Edad Media, sino un programa de trabajo con piedras calientes y agua fría. En los meses fríos, los precios del combustible suben y las ciudades comienzan a maniobrar para que el vapor no se apague. Los consejos municipales reducen el alquiler a los propietarios de los baños, les dan varias carretas de leña a cuenta del pago y a veces les asignan carbón a condición de que limpien con frecuencia las tuberías y se prohíba fumar en las calles. Al mismo tiempo, la parroquia ofrece horas gratuitas para los adultos pobres, no por espectáculo, sino por prevención, porque la suciedad en los barrios superpoblados sale demasiado cara. Estas líneas contradicen la leyenda de que vivían sin agua y no conocían los baños. La realidad muestra una economía del calor, donde la limpieza no es un capricho, sino un gasto que se intenta no reducir a cero, incluso en los inviernos hambrientos. Allí también se ve la desagradable verdad. Cuando hay una escasez crítica de combustible, los baños pasan a un horario reducido y parte de las tareas de lavandería se trasladan a los patios, donde se hierve la ropa en grandes calderas y se controla estrictamente el desagüe. Los vecinos son los principales editores de la historia sanitaria. Las quejas que llegan a la oficina son siempre las mismas. En una casa, vierten lejía junto a la escalera. En otra, guardan cubos junto al canal de agua potable. En otra, secan lana sobre el desagüe común, por lo que el olor permanece durante días. La respuesta es predecible: multa, orden, verificación del cumplimiento en unos días. La reincidencia significa una suma más elevada y una anotación en el libro trimestral. Estas aburridas anotaciones son el pulso de la limpieza urbana. No es ruidoso, pero sí constante. Mientras que los panfletos tardíos dibujan una caricatura de la suciedad eterna, las revistas municipales registran metódicamente quién y cuándo abrió la compuerta, quién limpió la bandeja, quién compró cubos nuevos y quién llevó los residuos a las afueras. Con la llegada de la alarma epidémica, el orden no desaparece, sino que cambia de forma. El cierre temporal de los baños parece en el papel un freno sanitario. Se sellan las puertas, se apagan las estufas, se distribuyen los leñadores por los patios para hervir la ropa en calderas. El enjuague se traslada a las derivaciones inferiores. Con vigilancia reforzada, se ordena mantener los desechos hasta la señal vespertina y llevarlos a los pozos comunitarios. Los guardias tienen derecho a detener los abrevaderos en las pasarelas superiores para que la lejía no llegue a las fuentes. En las cuentas aparece un curioso pico de gastos en leña y ceniza. Se hierve más tiempo de lo habitual. Más tarde, esto se interpretará como: las autoridades cerraron los baños porque la suciedad es su norma, aunque en realidad el cierre protegía del hacinamiento y no promovía la falta de higiene. La máquina de la limpieza no se apagó, sino que se redistribuyó en un espacio donde el aire fluye más rápido y el agua se lleva la suciedad más lejos. La capa moral da forma a las sombras, pero confunde las direcciones. A los predicadores les encanta denunciar el encanto de los baños de vapor, y en los días de miedo se deleitan con la palabra prohibición, como si el propio cierre fuera una victoria de las buenas costumbres sobre la carne. Sin embargo, los estatutos y los libros de multas dicen lo contrario. La principal preocupación no es la carnalidad, sino las corrientes. Se castiga a quienes mezclan las aguas residuales con las potables, a quienes se lavan por encima de las desagües, a quienes abren las puertas de los baños de vapor a la multitud en la calle.
Dentro de los baños, se mantienen las precauciones habituales para los adultos: horarios separados, control por parte del vigilante, prohibición de festejos ruidosos. No es la decencia lo que cierra las puertas, sino el cálculo sanitario. Y cuando pasa la alarma, la ciudad abre las estufas con bandejas renovadas y nuevas compuertas, y en los libros del barrio aparece un tranquilo: se reanuda el trabajo, como si se tratara de una reparación del techo. Más allá, se ve una larga estela de ceniza. Se transmite de mano en mano, como una silenciosa moneda de higiene. Las lavanderas la cambian por restos de tela. Los tenderos la acumulan en cajas. Los fogoneros la secan para que la lejía sea fuerte y la ebullición eficaz. En las casas pobres, se lava según un horario para no sobrecargar los desagües, y en las puertas se cuelgan carteles con recordatorios de cuándo se puede sacar la basura, para que los pozos del barrio no se desborden antes de que llueva. En estas pequeñas cosas se esconde el principal conflicto con la ideología tardía de las edades oscuras. La ligera burla no resiste el examen de la contabilidad. La vida cotidiana invierte constantemente en agua, vapor, cenizas y bandejas limpias. Lo triste es que lo que se recuerda no son estos gastos, sino la línea sobre el cierre durante la semana de la peste, que se saca de contexto y se convierte en un meme sobre la suciedad eterna. La lógica sanitaria se absorbe en la planificación urbana. Las calles donde las cunetas son demasiado altas reciben la orden de profundizar las alcantarillas. Se obliga a los propietarios de las casas a arreglar los desagües para que el agua de lluvia no se vierta en el foso potable. Las aceras cercanas a las fuentes se limpian con más frecuencia y se obliga a los bancos a guardar las cenizas bajo una tapa. Esto cuesta dinero y tiempo, pero se recupera en forma de menos quejas y menos olores. Los mismos libros muestran el punto de inflexión. Cuando la ciudad carece de fondos, reduce el calendario de limpiezas, y entonces las quejas se multiplican y las multas aumentan. No hay nada romántico en ello, solo un frágil equilibrio entre las arcas públicas, la leña y un vecindario que ha perdido la paciencia. La otra cara de la disciplina es el cansancio. Los adultos que se levantan antes del amanecer para hacer cola en el baño no se sienten héroes de la limpieza. Saben que el tablón de castigos no está ahí por dramatismo, sino por memoria. Quien infringe, paga. Quien reincide, paga más. A la tercera, viene el vigilante y le obliga a sacar la escoria en un carro. La máquina funciona sin inspiración, pero es precisamente eso lo que mantiene a la ciudad en un estado alejado de la caricatura. De ahí, la triste conclusión que se desprende del papel. La realidad es más compleja y difícil que el mito, porque exige apilar leña todos los días, hervir agua, esperar tu turno, secar el suelo, cerrar la compuerta y volver a abrirla a la hora indicada. Y si en algún lugar de esta rutina se oye una alarma, es sincera. En los barrios densamente poblados, la suciedad siempre está a una distancia de un cubo sin sacar, y solo las largas listas de normas de baño, multas de lavandería y gastos comunitarios la mantienen al otro lado de la borda. Mientras la ciudad vive entre vapor y lejía, la otra cara de la limpieza gira en torno a los cubos y los pozos nocturnos. Los cubos de basura del patio se alinean en una cadena de responsabilidad. El propietario debe cerrar la trampilla. El vigilante del barrio comprueba la marca. Los carreteros del servicio nocturno están obligados a llevar el contenido en los días indicados a los campos comunitarios con compost. Si llueve varios días seguidos, las normas se endurecen. Se prohíbe verter los desechos en el callejón, se prohíbe abrir las compuertas de las alcantarillas en pleno aguacero y se ordena mantener los barriles cerrados y atados con lona. Los libros de multas recogen los nombres de los adultos
que han acortado el camino al canal de desagüe, y las cantidades que figuran en ellos no son simbólicas. Se destinan a pagar a las personas que reparan las bandejas durante el día y cierran las compuertas de las calles por la noche. Así, la sanidad no es una idea, sino un oficio con sueldo, descansos, herramientas y averías. El agua llega a los hogares a hombros de personas a las que es fácil pasar por alto. Los porteadores urbanos figuran en listas en las que se indican las calles, los pozos y los horarios. Se les prohíbe recoger agua antes de su turno y dejar las tapas abiertas, y se les impone una multa por volcar un barril. Cuando cierran la bañera del barrio, estas personas se convierten en la parte visible de la maquinaria sanitaria. Reparten agua hirviendo a las lavanderas y a los ancianos. Anotan en el libro parroquial cuántas veces han ido y vienen al día, y reciben una ración de ceniza para la lejía según el horario establecido. No hay romanticismo, solo la ruta, las huellas de las ruedas mojadas, los moretones en los hombros, la tabla con cruces por cada subida. El mito prefiere callar sobre estos cuerpos, porque su trabajo es incompatible con la imagen de personas que no conocen el agua. Los estatutos de los baños y las lavanderías se fusionan con las normas de los mercados y los puertos. Cerca de los muelles está prohibido enjuagar las telas durante la descarga, para no mezclar la lejía con el agua potable de los barriles de los barcos. En los mercados de pescado, se prescribe cerrar las canaletas de desagüe con tapas de madera para que la sangre no se escurra al foso común. En los días festivos, cuando las multitudes se extienden por las calles, los guardias obligan a los propietarios de las tabernas a guardar los desechos hasta la señal de la tarde. La infracción se castiga no con palabras, sino con cifras que se escriben con letras. Tantas monedas por la primera infracción, más por la segunda. En las páginas grises de estos libros, se ve cómo la ciudad intenta evitar que se mezcle el agua limpia con la sucia, aunque la frontera entre ambas es tan fina y móvil como un chorro en una canaleta después de la lluvia. A continuación, comienza lo que más tarde se leerá como una caricatura. Las anotaciones sobre los cierres temporales se convierten en la leyenda de "no se lavaron durante siglos". Pero junto a esta hoja hay otra en la que se detalla quién y dónde hervía la ropa, quién entregó nuevas compuertas, quién puso guardias en los puentes, quién entregó a las lavanderas cestas para las cenizas, quién compró una reserva adicional de leña. En el mismo cuaderno se ven quejas de vecinos que vertieron la lejía en el lugar equivocado y una lista de personas que pagaron una multa y trasladaron los abrevaderos río abajo. Para las burlas posteriores, basta con una sola línea: cerrado. Para la vida de aquella época, son más importantes las 12 líneas sobre las formas de evitar la suciedad. Son ellas las que garantizaban que el olor no permaneciera en las calles durante semanas y que la ropa no se secara con una película de grasa. La lógica sanitaria abarca incluso el calor. Los leñadores llevan un registro del combustible para no ensuciar las chimeneas y no apagar las estufas a mitad del día. Tienen la obligación de limpiar las piedras y secar el suelo entre horas. De lo contrario, la sauna se convierte en un cobertizo húmedo. Cuando hay poca leña, la ciudad distribuye carbón, pero refuerza las normas de ventilación y prohíbe abrir las puertas de par en par en las horas de mayor afluencia. El fogonero se convierte en medio mecánico, medio contable. Sabe cuántos leños se necesitan para una calentada, cuánto tiempo se mantiene el vapor, cuánta agua hay que verter para limpiar los residuos y cuánta ceniza hay que recoger para que las lavanderas tengan suficiente para cocer la lejía. No se trata del aroma de la oscuridad, sino del orden tecnológico de una ciudad pobre, donde cada prenda limpia se paga con minutos y combustible.
En los registros municipales se aprecia otro detalle desagradable para el mito. Las enfermedades de los adultos conducen regularmente a los lavados prescritos. Las notas médicas indican que el vapor se prescribía a quienes tenían dolor en las articulaciones, dolor de espalda o necesitaban secar la humedad. Por supuesto, ante la alarma general por el contagio, se cerraban las puertas de la sauna, pero fuera de los brotes, el agua se consideraba un aliado, no un enemigo. Esto no significa que las ciudades tuvieran una epidemiología moderna, sino que disponían de medios sencillos, no renunciaban voluntariamente a ellos y no consideraban la suciedad como algo normal. La suciedad era una amenaza, por lo que se construía a su alrededor una línea de defensa débil pero firme: agua hirviendo, lejía, cambio de agua, ventilación, tapas cerradas, horarios. Allí, donde las calles se volvían inestables por la lluvia, las medidas sanitarias parecían un entramado de piedras. Se profundizaron las alcantarillas, se lubricaron las compuertas, se repusieron las pasarelas de madera para que no se hundieran en el barro líquido. Los días de viento convertían la ciudad en un taller de tapas, porque cualquier ráfaga arrancaba las lonas de los cubos de basura. Los guardias señalaban quién reparaba, quién se esforzaba y quién trasladaba la responsabilidad al vecino. La indiferencia se pagaba igual que la suciedad directa, porque en la estrechez de los barrios, la inacción se convierte rápidamente en un olor común. En estas páginas no hay héroes ni villanos. Hay adultos que por la noche se sientan cansados en un banco con las mangas mojadas, y una ciudad que vuelve a recordar: sacar la basura a tal sitio, hervir tal cantidad, cerrar a tal hora. Cada tal cantidad se repite con palabras para reducir la posibilidad de confusión. Las ciudades portuarias llevan sus cuadernos con especial dedicación porque el agua de los barcos obedece a sus propios ritmos. En los barriles para beber se marcan con carbón para saber cuáles ya se han abierto y cuáles no. Los barriles para lavar se marcan de otra manera, para no sacarlos por error de la escalera. A las lavanderas se las obliga a trabajar en los pontones inferiores, donde el agua es más fuerte y la turbidez desaparece más rápidamente. Cuando hay una alerta epidémica, se retiran las escaleras de embarque y se cierran los barriles de los barcos con 2 capas. En el muelle se coloca a personas que vigilan que el desagüe no vuelva al mercado. El observador tardío solo ve el letrero silencioso de cerrado. El registro del servicio portuario muestra a los guardias, las escaleras, las marcas en los barriles, las listas de personas que recibían cenizas y hervían la ropa directamente en el agua. La proximidad de los templos y las instalaciones sanitarias parece una controversia, pero a menudo resulta ser un frágil acuerdo. Algunos días se prohíbe lavar la ropa a lo largo de la calle principal para que las procesiones no pasen junto al olor a lejía. Al cabo de unas horas, se levanta la prohibición y las lavanderas vuelven a sus puestos. Los que infringen la prohibición son anotados en un registro, al igual que los propietarios de las tiendas que tiran la basura directamente a la puerta. No se trata de limpieza contra fe, sino de coordenadas de tiempo y espacio. La fe marca el ritmo, la sanidad, las rutas. El conflicto no nace del desprecio por el agua, sino del intento de combinar un apretado calendario de rituales con un apretado horario de agua hirviendo y vapor. Mientras los baños están cerrados, crecen calderas en los patios. La ciudad distribuye cenizas según listas, entrega barriles adicionales a las partes del barrio y designa a personas que supervisan los desagües. Si en algún lugar vuelve a oler demasiado fuerte, el vigilante no va a regañar, sino a tomar nota. Casa, patio, hora, temperatura de ebullición por indicios indirectos, lugar de enjuague. Al día siguiente, aparece una nueva compuerta.
Al tercero, llega el carretero y se lleva las escorias. Este ciclo es tedioso, pero es la respuesta a la burla memórica sobre la suciedad eterna. La verdadera eternidad no pertenece al olor, sino a los esfuerzos repetidos por eliminarlo del cuadro. En las ciudades pobres y abarrotadas, no hay otra eternidad. Esta rutina, como cualquier trabajo con agua, se extiende hacia el ahorro. La gente seca la ropa bajo los toldos para que no se llene de polvo. Mantiene las escobas sobre los hogares para que no se enmohezcan. Lleva piedras a los baños turcos por turnos para no salpicar la suciedad. En los bancos hay carteles, no con consignas, sino con relojes y agujas que indican cuánto hay que abrir las compuertas. Por la noche, los guardias cierran todo lo que se puede cerrar, porque la suciedad nocturna es más pesada que la diurna. Por la mañana, los adultos vuelven a hacer cola, y esta cola no huele a mito, sino a realidad. Roble húmedo, ceniza caliente, agua limpia y un cuaderno donde se anotará un nuevo nombre, una multa, una compuerta, un as, una entrega. En resumen, esto es la sucia Edad Media que se lavaba. No la pureza de las ilusiones, sino el trabajo que no requiere aplausos y que la caricatura digiere mal. El toque final crítico queda en la memoria. Los textos tardíos suelen dejar en primer plano la puerta sellada de la bañera en época de peste, porque es una imagen impactante. Pero si pasamos la página, veremos que esa imagen era una pausa en el ciclo de trabajo. Se limpiaban las bandejas, se colocaban las compuertas, se secaba la ceniza, se hervía la ropa más tiempo y se aclaraba más abajo. En los documentos, la limpieza siempre tiene una textura frágil, pero persistente. Sumas, compras, distribuciones, multas, verificaciones, repeticiones. Y cuando miro esta tela, no se percibe entusiasmo, sino inquietud, honesta, trabajadora, con olor a piedra caliente y lana mojada. Esta inquietud salvaba de la suciedad mejor que las caricaturas, porque iba acompañada de acción. Cubo, compuerta, atizador, bandeja, cola, registro, eran precisamente estos objetos los que mantenían a la ciudad en el lado paradójico de la verdad. Los siglos oscuros olían a vapor más a menudo de lo que se suele creer, y la memoria, que olvidó ese olor, solo recordó el sello en la puerta. En las ciudades, donde los oficios se extendían como una cinta continua a lo largo de los canales, la limpieza no solo se limitaba a los baños y las lavanderías, sino también a los talleres, donde el agua formaba parte de la producción. Los curtidores mantenían los cubos lejos de los pozos de agua potable y se comprometían por escrito a cerrar las derivaciones en días festivos. Los tintoreros recibían la orden de enjuagar las telas debajo de los puentes y no tirar los restos de tintes sin diluir al foso común. Las infracciones se registraban silenciosamente en el mismo libro. Los maestros adultos, las multas escritas en letra de imprenta, las notas sobre la reincidencia, los comentarios fragmentarios de los guardias del barrio sobre el olor y el color del agua. En los barrios densamente poblados, esto parecía una lucha contra la marea, pero los ciudadanos movían pacientemente los límites, añadiendo compuertas, profundizando las canaletas, trasladando las pasarelas medio metro más abajo en el curso del río. El cansancio no componía himnos, pero las raras semanas sin quejas se sentían como una fiesta de la que nadie escribía, porque la creaban los cubos y las palas cotidianos. Donde el agua es lenta, los guardianes de los pozos cobran mayor protagonismo. Estos adultos no son héroes, sino contables de las fuentes. Comprueban las tapas, limpian los cubos, vigilan las escaleras, hacen sonar las llaves al amanecer y anotan quién ha metido un cubo sucio en un hueco limpio. Se les nombra por un año, a veces más,
y se les pregunta si el pozo huele mal. Durante las alarmas, se les prohíbe permitir que las colas sean demasiado densas, para que el sudor no gotee por la piedra y convierta el lugar en un charco permanente. El templo vecino recuerda las procesiones y la oficina las horas de lavado más abajo. El acuerdo no se basa en palabras, sino en la coincidencia de horarios, donde cada "no se puede" se explica por el recorrido del agua y no por el desprecio hacia el agua en sí. Las cooperativas de baños viven en la encrucijada entre el calor y la rutina médica. Algunos días cambian las piedras calientes y limpian los estantes con lejía. Otros invitan a un médico adulto para que examine a quienes pueden tomar vapor y a quienes es mejor el agua caliente y el frotamiento en seco. En la entrada hay un reloj y el vigilante controla la separación de los flujos. Cuando llega la orden de cierre desde la ciudad, la cooperativa no se desintegra. Una parte va a las calderas del patio a hervir la ropa. Otra se queda en el almacén a secar la ceniza para las lavanderas y otra se lleva los residuos y limpia las bandejas para no empezar desde cero después de la alarma. Una leyenda tardía sacó este ciclo de contexto, convirtiendo el sello en las puertas en un signo de eterna suciedad. El papel se opone fríamente a los gastos. ¿Cuánta leña se gastó en las calderas del patio? ¿Cuánta ceniza se entregó según las listas? ¿Cuántas compuertas se compraron mientras los baños de vapor permanecían en silencio? Las rutas de las lavanderías están trazadas con la misma rigidez que las líneas del mercado. En determinados días, solo se permite el enjuague en los desagües inferiores, donde el chorro arrastra la suciedad. En verano, se cuelgan advertencias sobre el calor sofocante para no convertir el foso superior en un charco estancado. Y en otoño, se intensifican los controles, porque la lluvia lo arrastra todo de vuelta. Las lavanderas adultas viven en armonía con estos cambios, trasladando cubos, transportando barriles, cocinando lejía bajo un cobertizo cuando el viento arrastra las cenizas. Su trabajo no se parece a las bromas sobre la Edad Media. Se asemeja más a la logística del agua, donde cada error se refleja en el olor de la calle y en una anotación ajena en el libro de multas. Allí, donde la ciudad limita con el campo, el saneamiento tiene carácter itinerante. Los pozos negros de los patios no se llenan por la noche si el carretero llega a la hora prevista y no explotan con alarma si las tapas están atadas con lona. En las carreteras de circunvalación hay señales temporales que prohíben verter los residuos en las cunetas, porque la lluvia los devuelve al foso. Los aguadores recogen agua por turnos y colocan cruces de carbón en los barriles para saber cuáles están limpios y cuáles deben enjuagarse. Durante las semanas epidémicas, estas normas se endurecen. Se prohíben los desvíos cercanos, se trasladan las rutas a corrientes más lejanas, se crean fosas adicionales para los residuos y se realizan rondas nocturnas de vigilancia. Todo esto suena a melancolía, porque el trabajo sustituye al ruido habitual de la sauna, pero es precisamente lo que demuestra que el cierre de los baños es una medida sanitaria y no una cuestión de ideología. El silencio de la ciudad esconde otra verdad incómoda. La limpieza es un hábito caro. Cuando hay poca madera, se toman decisiones sobre los baños similares a las tareas económicas. Reducir el horario sin perder el régimen de cambio de agua. Repartir carbón a condición de limpiar los tubos con más frecuencia. Mantener las horas gratuitas para los adultos pobres, pero trasladarlas a lugares menos concurridos. Estas medidas no se recuerdan porque no ofrecen imágenes llamativas. Su lugar lo ocupan caricaturas, que son más sencillas que una línea sobre la compra de escobas. Sin embargo, son precisamente estas escobas las que hacen que las estanterías no estén pegajosas y que el agua debajo de ellas
sea corriente y no estancada. En las calles estrechas se producen cambios perceptibles cuando se profundizan las canaletas y se colocan nuevas tapas. Parecería una tontería, pero las quejas disminuyen y las lavanderas discuten menos con los vecinos. En otra ocasión, se reajusta el horario de apertura de las compuertas para que el vaciado vespertino no coincida con el regreso de la procesión y disminuyen las dolorosas cartas a la oficina. La lógica sanitaria rara vez obtiene victorias espectaculares. Su base es la repetición. Hace que la suciedad sea aburrida, pero manejable, y en este aburrimiento hay menos desesperación que en la caricatura del hedor eterno. El mito contra el papel suena especialmente duro cuando se trata de cuestiones morales. Los panfletos tardíos preferían asociar el baño con el ocio sospechoso y el lavado de ropa con la desvergüenza callejera. En las ordenanzas, sin embargo, se lee otro énfasis. Se castiga por el recorrido del agua, por la mezcla de las corrientes de aguas residuales y potables, por las tapas abiertas de los barriles en el pozo, por la ceniza tirada en la acera, por el enjuague por encima de las desviaciones, por el almacenamiento de lana húmeda en la bandeja. Dentro de los baños se vigila el silencio y la separación de los horarios, y fuera se vigila que el vapor no se escape a la calle a través de las puertas abiertas. Se hierve el agua más tiempo cuando hace calor y se bajan los abrevaderos cuando huele mucho. No se trata de una disputa entre la limpieza y el vicio, sino de una tabla de corrientes. Los adultos en esta tabla son porteadores, fogoneros, lavanderas, vigilantes, artesanos y escribanos, y no personajes de extremos pintorescos. Las ciudades, donde el comercio conecta los muelles con los mercados, mantienen las normas sanitarias como parte del régimen marítimo. Se cuelgan etiquetas de colores en los barriles de agua potable, se levantan escaleras en las pasarelas durante las alarmas, y se cierran los barriles de los barcos con 2 capas para no confundirlos con los abrevaderos para la ropa. Las lavanderas tienen derecho a trabajar en los pontones inferiores, donde la corriente es más rápida, y saben perfectamente que mezclar las aguas residuales con el agua potable de los barcos es motivo de multa. Esto parece una minuciosidad insignificante, hasta que se recuerda lo estrechos que son los mercados. Un barril volcado en el lugar equivocado, y el olor permanece durante semanas. En los fríos patios de los monasterios, la higiene se organiza de otra manera, pero el objetivo es el mismo. Las posadas para viajeros alimentan y dan agua caliente a los viajeros adultos a determinadas horas, y los estatutos fraternos prescriben lavarse las manos antes de entrar en la panadería y secar las calderas después de cocinar. Las salas de hospital guardan agua caliente para compresas, y la colada se traslada a lugares alejados para que la humedad no entre en las celdas. Cuando fuera se susurra sobre los que no se lavan desde hace siglos, estas paredes responden con olor a cal y tela mojada. No dan sensaciones, pero ofrecen un diario de pequeñas reglas que conforman una gran estabilidad. En lugar de leyendas llamativas, el registro muestra a los mecánicos del agua. Un adulto limpia la arena de la bandeja, otro repara la tapa del barril de desagüe, un tercero lleva la escoria a las afueras, y un cuarto anota en el diario que hoy se ha hervido más tiempo. En días de alarma, los guardias cierran las pasarelas y el flujo de limpieza doméstica se dirige a costas lejanas. Estos movimientos son invisibles desde el futuro, donde solo queda la imagen de una puerta sellada. Pero son precisamente ellos los que explican por qué el olor no llegaba a la feria cada semana y por qué la ropa colgada estaba más blanca de lo que debería estar en una caricatura. Otra costumbre que no cabe en la burla es el respeto por el horario. Los sonidos de la campana no solo llaman al servicio, indican
cuándo se puede sacar la basura, cuándo cerrar las compuertas, cuándo abrir las bandejas después de la lluvia. Cualquier intento de tomar un atajo termina con una línea en el libro de multas, y esa línea alimenta a quienes mañana comprarán nuevas tapas y engrasarán las bisagras. Los adultos que viven a este ritmo rara vez se ven a sí mismos como defensores de la higiene. Simplemente no quieren que su calle huela peor de lo habitual. Y este pragmatismo, por extraño que parezca, resiste mejor la presión del mito que las grandilocuentes palabras sobre la limpieza. Cuando la alarma se apaga, la ciudad devuelve la vida a las bañeras, no con fanfarrias, sino con reparaciones. Revisan las piedras, cambian los cubos agrietados, nivelan los suelos, colocan nuevas agujas en los relojes, echan ceniza fresca en las cajas para la ropa sucia. Los adultos vuelven a hacer cola, y la cola avanza lentamente, como el agua en una canaleta, sobre la piedra, pasando por la compuerta, bajo el puente, más allá, donde la lámpara de queroseno es sustituida por la luz y la caricatura apestosa por el trabajo. Cada paso de esta fila reafirma esa simple idea que no tiene cabida en una alegre leyenda. La sucia Edad Media se lavaba tanto como lo permitían el combustible, el orden y el hacinamiento. Y si esta frase tiene menos brillo que el chiste, es porque la limpieza no es un acontecimiento, sino una disciplina obligatoria para cada patio, cada banco, cada puesto y cada persona que se ha levantado temprano para llegar a tiempo a la ventana abierta del baño turco. En el estrecho espacio entre los talleres y los patios, viven aquellos cuyas manos huelen constantemente a lejía. Los jaboneros cocinan una masa espesa de ceniza y grasa, la vierten en moldes de madera y la secan bajo cobertizos, donde el viento no atasca las cenizas en las grietas. La ciudad exige que mantengan sus calderas lejos de los pozos de agua potable, que pongan tapas en las bandejas y que compren los restos de lejía a los caldereros para que no se desperdicie la materia prima. Las lavanderas compran estos trozos por poco dinero y anotan en cuadernos cuánto se ha gastado en hervir durante el día. Cuando la alarma es grande, se ordena a los jaboneros que trabajen con las puertas cerradas y que limpien las bandejas con más frecuencia, porque el agua jabonosa espesa es pegajosa y se adhiere a la piedra. Esta pegajosidad hace que la limpieza sea visible. Trapos blancos colgados de cuerdas, suelos brillantes por la humedad, tablas sin residuos grasos. Y al mismo tiempo, se convierte en una multa si de repente las salpicaduras caen en la parte superior de la zanja. Las zonas discretas de las murallas de la ciudad, donde nadie busca la belleza, dicen más que los escaparates. Allí, donde hay tapas clavadas a la piedra sobre los desagües laterales, se ve con qué frecuencia se abrían. Las bisagras están engrasadas, los bordes oscurecidos por el humo, las tablas ligeramente combadas por la humedad. Los guardias del barrio anotan los días de engrase y los nombres de los responsables de las tapas. En las semanas lluviosas, prohíben dejarlas entreabiertas para que el flujo no se invierta. Si se produce un desbordamiento, al día siguiente vienen con tablas, levantan los umbrales y nivelan la canaleta. Al tesoro no le gustan estas filas, porque requieren madera y trabajo, pero sin ellas, la suciedad vuelve al patio en media hora. En la leyenda, la suciedad crece por sí sola. En el documento, crece donde la tapa cerrada no está bien cerrada y la compuerta no está bien ajustada. Los noctámbulos de la ciudad viven a otro ritmo. Su ruta comienza cuando todos intentan cerrar las ventanas y alejarse de los olores. En sus cuadernos no hay palabras altisonantes, solo calles, patios, volúmenes, notas sobre entregas a los campos comunales. Se les paga con el mismo dinero que se recauda con las multas por tapas abiertas y pereza en los contenedores.
Esta relación no es romántica, pero mantiene el equilibrio. Quien infringe, paga. Quien paga, se lleva. Quien se lleva, no contamina el mercado. Cuando la alarma se refiere a una enfermedad, su camino se alarga hasta lejanos barrancos, y la ciudad les da lonas para las tapas y grasa para las bisagras, para que los barriles no se abran en los baches. El mito silencia a estas personas porque su trabajo destruye la imagen de un hedor pasivo. El papel a veces los nombra por su nombre, como se llama a aquellos que sacan a la ciudad del pozo, literalmente, cada noche. A través de los patios y las canaletas se aprecia otra simple regularidad. El mapa de las quejas y el mapa de los desagües coinciden más a menudo de lo que se suele pensar. Allí, donde la canaleta está más alta de lo necesario, el olor permanece más tiempo. Allí, donde el propietario no ha sido perezoso en cambiar el umbral y bajar la tabla, las quejas son menos frecuentes. En un cuaderno, un vecino se queja de las lavanderas, en otro, de los curtidores, en un tercero, de la taberna que vierte grasa en los puentes. Pero a la oficina no le interesa la enemistad, sino el recorrido del agua. Ordena trasladar los abrevaderos más abajo, impone multas, obliga a la taberna a colocar un barril debajo del desagüe y a echar ceniza para aglutinar la grasa, y ordena al curtidor que mantenga las tapas cerradas durante las fiestas. La rigidez de la ecología aquí es más antigua que las palabras sobre la ciencia. No protege la naturaleza como idea, sino el pozo como recipiente. Los baños, cuando no están cerrados, funcionan como un mecanismo en movimiento. Los adultos se van por turnos. Los leñadores cambian las piedras. Los guardias vigilan la puerta para que el vapor no se convierta en humo en la calle. En el interior reina un silencio sonoro, formado por las normas. No abrir de par en par, secar los suelos, lavar las cortinas con lejía, no llevar velas grasas al baño de vapor para que el hollín no se pegue a la piedra. El médico de la cooperativa, si la ciudad puede permitírselo, deja anotaciones en un libro sobre a quién le conviene el vapor y a quién le conviene más el agua caliente sin sobrecalentar. Cuando llega la orden de cerrar las puertas por contagio, la cooperativa se divide en los grupos ya mencionados. Algunos se van a las calderas del patio, otros a los almacenes de ceniza, algunos reparan las bandejas. En las cartas, años más tarde, solo quedará una breve línea que dirá sellado, pero junto a ella siempre habrá algo más. Líneas sobre cómo se llevaba la limpieza a los patios, cómo se hervían las cosas en los hogares ajenos y cómo se devolvía el vapor a las piedras sin heroísmo. En los mercados, donde se reúnen las pescaderías, las carnicerías, los puestos de lana y sal, las normas sanitarias se entrelazan silenciosamente con las balanzas. Las tablas para cortar se alejan de los desagües. La sangre se recoge en cubetas para que no vaya a parar al foso común. La sal se guarda en cajas cerradas y no en bandejas abiertas junto al mostrador. Por infringir las normas, no se recibe un castigo severo, sino una multa. Pero esta multa tiene consecuencias. Esta moneda se convierte mañana en una tapa. Esta multa en un nuevo umbral en el muelle. Esta anotación en la salida del vigilante, que comprobará si el viento ha devuelto las salpicaduras a los muelles. Un par de simples acentos y el cuadro se vuelve menos caricaturesco. La suciedad no es una virtud ni un destino. Es un enemigo eterno con el que la ciudad negocia a través del presupuesto. En los lugares donde la ciudad se alimenta del río, se ve algo más. En los barriles para beber hay marcas de carbón. En los pontones hay guardias. En las escaleras hay cadenas para que los amantes de simplificar la vida no bajen los abrevaderos al agua destinada a la garganta. Las lavanderas
tienen derecho a los pontones inferiores, donde la corriente se lleva la turbidez y soportan largos trayectos de ida y vuelta. Cuando suena la alarma, se retiran las escaleras y los usuarios de los barriles se mantienen alejados hasta que las personas de las listas anotan que el agua está en condiciones. Es más fácil construir una burla tardía sobre la imagen de un muelle cerrado. Más difícil es leer la página contigua, donde se enumeran los nombres de quienes recorrieron toda la línea de pontones con tapas y llaves y devolvieron a la ciudad la confianza en el agua. Los pozos en sí mismos rara vez parecen ser el centro de la historia, pero sin ellos no habría historia. Cada uno tiene un guardián, a veces dos, a veces más, que se cambian cada año para que el poder no se estanque. Comprueban los cubos y los ganchos, vigilan las tapas y ahuyentan a quienes vienen a lavar los abrevaderos cercanos. En los días festivos, se convierten en silenciosos administradores de las colas, en momentos de alarma, en guardianes de las tapas. Y si de repente aparece un olor en el pozo, en el libro junto a sus nombres, aparece una marca. No lo revisaron, no lo cerraron, no echaron a los extraños. La ciudad es injusta en estos lugares. Exige una tranquilidad imposible a personas cuyo trabajo consiste en una inquietud constante. Pero es precisamente esta sobrecarga la que hace que la limpieza sea una realidad y no un buen deseo. El mito de los siglos sin lavar ama las sombras largas y el documento ama las marcas cortas. El cierre es la sombra. Las decenas de pequeños detalles a ambos lados son las marcas, allí donde cerraron las puertas, para que no se agolparan y no respiraran unos sobre otros en la sala de vapor. Al mismo tiempo, hirvieron la ropa, bloquearon las bandejas, entregaron nuevas tapas, trasladaron el enjuague hacia abajo, limpiaron las piedras, secaron los suelos, engrasaron las bisagras y trasladaron las pasarelas. Si más tarde parece que la puerta está sellada, y eso es todo, significa que la página se ha leído por encima. La lectura correcta es más lenta que un meme. Escucha el chirrido de las bisagras, cuenta las leñas, anota los gastos, observa con qué frecuencia la mano del guardián se posa sobre la compuerta. En esta crónica sobria, también hay lugar para la crueldad cansada. Cuando las arcas se vacían, la ciudad se contrae y recorta los presupuestos, y entonces aumentan las quejas, como siempre ocurre cuando el oficio está infradotado. Las multas aumentan para tapar los agujeros. El descontento se multiplica, y en estas olas se reconoce dolorosamente la familiaridad de la actualidad. La limpieza cuesta dinero, y cuando no hay suficiente, el orden se desmorona más rápido de lo que tarda en recuperarse. Pero incluso en semanas como estas, la máquina no abandona su costumbre de hervir y secar. La ciudad no se rinde ante la suciedad. Convive con ella como con el mal tiempo, cubriendo las tapas con lonas, engrasando las bisagras y maldiciendo entre dientes el desagüe que se ha vuelto a atascar. Lo que se celebra no es el brillo, sino la ausencia de olor. Nadie lo fotografía, porque es difícil de apreciar. A continuación, detalles privados, pero reveladores. En las casas donde el espacio es reducido, hay carteles en las puertas con los horarios para sacar la basura, para no encontrarse cara a cara con los vecinos en la alcantarilla. En las cocinas hay cubos separados para la lejía y para la basura, para no propagar el hedor de la mezcla acre. En los baños turcos se colocan piedras sobre los paños para que luego sea más fácil limpiar los estantes, y las cenizas no se barren al pasillo común, sino que se guardan en cajas cerradas. En los patios se construyen pequeños cobertizos con listones para que la ropa se seque no sobre el contenedor, sino un poco más apartada. Por las tardes, en las iglesias, se leen anuncios sobre cambios sanitarios, y las parroquias
Se encargan de que las palabras lleguen a las tiendas y los patios. No hay grandes gestos, sino muchas pequeñas acciones que, como tablones cortos, construyen la limpieza de la ciudad. Por eso, el resultado no se parece a la vanguardia. La realidad no justifica ni la limpieza ostentosa ni la suciedad deliberada. Es obstinada y repetitiva, huele a humo y lana mojada, a lejía y cal, y su sensación principal es una inquietante tranquilidad. En la vida cotidiana, los baños funcionan hasta que se cierran para romper los contactos. Las lavanderas hierven la ropa en los patios cuando las puertas están selladas. Los guardias hacen correr el agua río abajo para que no vuelva a las fuentes. Los hombres de la noche se llevan lo sobrante a donde se convierte en abono. Los mercados guardan la sangre en cubas y la grasa en cenizas. Los jaboneros secan barras grises y blandas que blanquean las mangas. Todo esto son muros débiles, pero resistentes contra el hedor y la infección. En estos muros no hay patetismo, pero sí hay disciplina de deuda, y por esta disciplina queda claro por qué se lavaba la sucia Edad Media. Simplemente no podía sobrevivir de otra manera en la estrecha piel de la ciudad, donde una sola bandeja abierta decidía el estado de ánimo de la calle, y una sola compuerta sin limpiar hacía audible lo que todos querían olvidar.